pues la grabación, muchachos. Y bueno, bienvenidos entonces a esta nueva sesión. Como siempre, vamos a aprovechar de pronto el internet a ver si me alcanzo de pronto aquí a visualizar un poquito, pero bueno, estoy aquí prendiendo la cámara, muchachos, espero que estén muy bien. Me gusta. Vamos a tenerla unos minuticos, 2 minuticos y ya la cierro. ¿Listo? Ok, vamos entonces a iniciar esta sesión que se llama la evidencia, pues que nos tiene aquí es presentación de características de nuevo medio de transporte, ¿sí? Antes de empezar, quisiera preguntarles, vamos a hacer una actividad, muchachos, en la que ustedes se van a conectar a través de sus dispositivos, de una pregunta que les quiero hacer antes de pues, iniciar la sesión y que todos pues podamos como participar. ¿Listo? Entonces, para que estemos ahí pendientes, les voy a enviar el link de una página a donde vamos a ingresar, ¿cierto? Y simplemente es contestar una pregunta como general que tenemos, ¿sí? Quería preguntarles a ustedes, con un pulgar arriba, muchachos, ¿quiénes de ustedes se encuentran de pronto trabajando en empresas logísticas en este momento? En este momento, Profe, yo soy Jenny, almacenista. sí, también sirve. Soy almacenista en los bomberos. Ok. Jonathan, ¿cierto? Sí, señor. Jonathan, Jenny, y creo que hace 8 días también había alguien, Sandra, yo soy almacenista, yo trabajé en una agencia de aduanas, yo trabajo en una Irma, y Jonathan Castillo, ok, y en una agencia de aduanas, qué chévere. ¿Qué haces en la agencia de aduanas? Bueno, digamos que hay algunas personas que, empresa, yo laboro 15 años en el sector logístico, Álvaro, analista de arancel. ¡Ja, qué alegría! Trabajo en IMPEC en el área de encomiendas. Muy bien, muy bien. Me alegra saber que hay algunas personas que ya están trabajando en eso, que están trabajando en esta parte de lo que es logística, porque pues con miras al proyecto que nosotros vamos a desarrollar, ¿se acuerdan del proyecto que les hablaba hace 8 días? Hacer una propuesta logística, pues empezar a mirar cómo podemos hacer la propuesta logística eh, en procesos, ¿cierto? De la empresa donde estoy laborando, ¿no? De pronto, obviamente vamos a tener una sesión para hablar plenamente del proyecto, pero ya podemos empezar como a visualizar yo cómo puedo de pronto meterme por ahí en esa parte de mi empresa, ¿cierto? Y mirar cómo de pronto puedo mejorar algún proceso, ¿cierto? Algún proceso logístico. Entonces, digamos que esto es importante para que lo tengamos en cuenta. Chévere que ya quedó ahí en el chat para tenerlos ahí vistos. ¿Listo? Bueno, lo que vamos a ver hoy, cronograma. Vamos a ver el cronograma, vamos a retomar un poquito el cronograma. Una pequeña introducción. Vamos a ver cómo es lo de coordinar el flujo de mercancía, conceptos generales, modos y medios de transporte, insumo para la evidencia y las dudas e inquietudes. Y listo. Y acabamos. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Por favor. Yo trabajo como operador logístico, Daniela. Qué bien, voy a colocarlos acá todos. Ok, voy a dejar los micrófonos abiertos. Permítame un segundito, miro quién es. Y cerramos desde acá el micrófono. Aló, 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 ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, vamos a cerrar acá la cámara un poco para que el ancho de red sea mejor.
Bueno, listo, es el cronograma que nosotros tenemos. Recordemos que hace 8 días tuvimos la sesión del cuestionario. Esta iba hasta el 23 y hoy que iniciamos esta sesión hasta el 3 del próximo mes, ¿cierto? Recordemos que estamos en la fase de análisis y recordemos que estamos en una AP que se llama contextualizar el flujo logístico, ¿sí? Estas actividades de aprendizaje son importantes porque son transversales a todas esas evidencias que nosotros estamos viendo y como cuando vos haces un proyecto vas por fases, ¿cierto? Y como el SENA, la educación es por formulación de proyectos, entonces digamos que nosotros estamos en la fase de análisis, ¿sí? Y quiero que entendamos esta partecita de contextualizar el flujo logístico, que es lo que estamos haciendo en esta etapa inicial de análisis, ¿sí? Es como contextualizar toda esta parte como teórica, un poco de conceptos, ¿cierto? De lo que significa el flujo logístico. Yo quería hacerles una pregunta y voy a tratar de enviarles por este chat, esta página la pueden, vamos a intentar hacer este ejercicio, muchachos, por favor. Vamos a tratar de ingresar a esta página que está acá, que les estoy mostrando en este momento, y ahí nos va a pedir un código. De pronto ustedes ya han hecho este ejercicio con algún otro instructor. Voy a copiar el enlace y se lo voy a enviar hasta por acá, aquí por el chat, para que ustedes lo tengan y podamos responder esta pregunta. Vamos a intentarlo hacer, ojalá nos funcione. Permítanme un momentico, lo colocamos en el chat. Listo. Este es ya está en el chat. Esa es la página. Ahora vamos a tratar de ingresar a la página. Y ya les voy a decir cuál es el código. Por favor, me indican si por el chat si es posible. $42 18 35 91. 42, se los voy a colocar en el chat. 18 35 91. Ingresamos con este, sí, por ahí me están enviando, sí, esa es, muy bien. Y vamos a intentar contestar esa pregunta, ¿cierto? De manera general, ¿no? Yo quiero como que ustedes indaguen un poco qué aspectos considera los más relevantes para realizar un proceso cuando los clientes nos hacen un requerimiento y cómo hacemos para proyectar esos requerimientos de los clientes. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que son esos aspectos importantes y relevantes para realizar este proceso cuando los clientes nos piden, ¿cierto?, unos requerimientos? ¿Cómo o cuáles aspectos? Ok, ya estamos acá, ya estoy viendo acá las respuestas. Ya 2 personas lo lograron hacer. A veces se demora un poquito ingresar a la página, dependiendo de pronto el ancho de red que tengamos. Ok. Ya otras personas, ya vamos ahí más o menos. Profe, ¿cuál es el código? El código está acá en el chat, es el 42 18 35 91. Lo voy a colocar otra vez acá en el chat y lo voy, saben que lo voy a enviar al grupo de WhatsApp también, para que lo tengamos ahí.
Voy a mirar a ver cómo están aquí. Bueno, me tocó varias veces insistir. Bueno, acá ya, ¿quién era el que casi no entraba? El código, este es el código, también lo estoy enviando al grupo. Y la página también. La página también la voy a enviar al grupo, ¿vale? Bueno, ya hay varias personas que lo están haciendo. Bueno, las personas de pronto que no están, tienen inconvenientes de pronto en ingresar. Ya vamos, 8 personas, muy bien. Vamos a dar otros un minutico más e iniciamos. Entonces aquí voy a tratar de compartir esta página para que lo veamos. Me sale página de registro. No tiene que ser por la página de registro, sino por la de donde te sale el código, Jenny. Donde te sale el código. Muy bien, ya vamos 11 personas. Profe, fíjese que envié la respuesta, pero se queda ahí cargando la página. No te preocupes que eso es normal. Aquí alguien está colocando aquí, me sale esta página de registro. Cierra ese navegador y colócale solo la página que te estoy enviando. Búscalo por Google si quieres y le colocas el nombre y ahí te sale. Listo, yo creo que ya vamos varias personas. Bueno, para ir adelantando entonces, voy a mostrarles lo que acaban ustedes de escribir. Vale. Voy a dejar compartir un minuto para que lo veamos, hacemos esta reflexión y iniciamos. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Bueno, listo. Ya estamos viendo acá una pantalla negra con la respuesta de las preguntas. Bueno, ¿saben qué me da algo de alegría aquí y me causa atención? Es que, bueno, aquí si podemos observar las palabras que están un poco más grandes, son las que repitieron algunos de ustedes, ¿sí? Es decir, por lo menos conocimiento y cumplimiento son las palabras que más se repiten, ¿sí? Por eso están un poquito más grandes. Es decir, que para la mayoría de ustedes, la respuesta a esta pregunta que pues deberíamos hacernos cuando hacemos una proyección de requerimiento de los clientes es el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento de lo que quieren los clientes, obviamente. Y algo también muy importante que se repitió fue el cumplimiento de esos clientes. ¿Y estamos viendo la pantalla, muchachos? Sí. ¿Están conmigo? Yo creo que sí. Sí. Listo. Todos, digamos que todas estas, digamos que respuestas que ustedes dieron son importantes, ¿sí? Y miren que ustedes están enfocados en lo que se va a desarrollar pues, la evidencia hoy, aunque un poco vamos a ir a lo que son modos y medios de transporte, pero algo importante que vamos también a ver en esta sesión es coordinar el flujo de mercancía. Para coordinar ese flujo de mercancía, fíjense que tenemos
también que tener en cuenta esos requerimientos de los clientes. Miren, acá ustedes plantean en de alguna manera tener varias soluciones para esos clientes, hacer un análisis de inventarios. Miren ustedes lo que dicen, hacer una planeación, ¿cierto? La honestidad y la eficiencia, vamos a hablar también de la eficiencia desde el punto de vista de lo que nos compete en este tema, que es modos y medios de transporte. ¿Cómo será? Esta es como la evidencia que tienen ustedes que desarrollar. De pronto, ¿cuál es, cierto, el modo más eficiente? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro de transporte? Ya lo vamos a ver. Especificaciones que los clientes nos piden, ¿cierto? Miren aquí, garantizar la calidad de esos procesos y al final de esos requerimientos, atención personalizada, eh, conocer del negocio, capacitación al personal, me imagino acá, planeación estratégica. Esta planeación estratégica es importantísima. Vamos a ir más profundo en esa planeación estratégica mientras vayamos avanzando más en el tecnólogo. Calidad del proceso, eficiencia, por acá también salió eficiencia, organización, tener claridad, obviamente, de lo que quieren y de lo que son esos requerimientos del cliente, la calidad del producto, planeación estratégica. Fíjense en que acá no la conmutó porque una está con tilde y la otra está sin tilde, entonces la sacó aparte, ¿no? Identificar sus necesidades, importantísimo, identificar sus necesidades. Creo que esto es a veces de lo más difícil porque no nos damos cuenta bien de cuáles son esas necesidades. Hay que satisfacer esas necesidades de esos requerimientos de los clientes. Atención personalizada, prontitud y eficacia, satisfacer las necesidades. Por acá también está. Lo que pasa es que la escribieron, por lo menos acá quedó necesidad de, entonces por eso no las deja como aparte. Las necesidades, miren que ustedes, necesidades y la protección de los datos, que también es muy importante, ¿no? Ahorita cómo están las cosas. Bueno, gracias por este hecho que tenemos y gracias por las respuestas de cada uno. Voy a enviar este pantallazo al grupo para que lo tengan. Y vamos a continuar entonces con nuestra sesión el día de hoy. Permítanme un segundo que... Sí. Listo, ya lo envié. Vamos entonces con nuestra sesión. Voy a dejar de compartir y vamos nuevamente a nuestras diapositivas. Después de esta reflexión inicial, pues entonces ya como que estamos encaminados pues en lo que va a ser este tema tan importante que es coordinar el flujo de mercancía, ¿cierto? Sabemos que las mercancías, digamos que son un papel fundamental e importante en las actividades de nuestra empresa, ¿cierto? O sea, es como por lo que se mueve la empresa. Aunque no me quiero enfocar solo en mercancías, porque también puede ser servicios, y nosotros también podríamos ser coordinadores de procesos de servicios, ¿no? No solo, pues, digamos, de una empresa que haga productos. Acá digamos que este proceso que les estoy mostrando acá obviamente es un poco más largo, pero nosotros estamos enfocados como en esa coordinación de ese flujo de mercancías, ¿sí? Cuando nosotros, de pronto, esta flecha roja que nosotros vemos acá, cuando de pronto a veces hay alguna alteración, ¿cierto? De productos externos, logísticos, de pronto del mismo país, algo que pasó, permítame un segundo acá. Algo que pasó, ¿cierto? Cosas que de pronto se salen de las manos. Estamos en Colombia y sabemos que acá pues pasan algunas cosas. Cuando hay esas alteraciones, que está esta flecha roja mostrando ese proceso de coordinación de flujo de mercancía, pues es como si nos impactara de una manera negativa, ¿cierto?
Es por eso que es tan importante en estos casos, digamos que nosotros tener una correcta coordinación del flujo de mercancía. ¿Qué pasa con ese impacto negativo de pronto que pueda pasar una alteración, digamos, de algo que nos impacta de afuera, ¿cierto? Una amenaza. Obviamente hace que de pronto este flujo de mercancía se vea afectado. Al verse afectado este flujo de mercancía, pues obviamente hay una percepción negativa, ¿cierto? Del cliente, pues porque esto se vio afectado. ¿Qué tenemos que hacer tal vez de pronto nosotros para evitar que pase eso? ¿Qué creen ustedes que tendríamos que hacer nosotros para evitar que pase esto? Un plan de contingencia, profe. Un plan de contingencia, ¿sí? Un plan de contingencia, tener una planificación, ¿cierto? En esa planificación, de lo que nos dice el compañero, eh, precisamente está ese plan de contingencia, ¿no? Y ese plan de contingencia se hace con el único fin de controlar esos flujos, o sea, el flujo de mercancía, y que a su vez podamos hacer acciones inmediatas para revertir, ¿cierto? Para revertir eso que está pasando, ¿sí? Digamos que esto de acciones inmediatas, digamos que nos tenemos que dar cuenta de esos cambios que se están dando, ¿cierto? En las regulaciones, en miles de procesos que de pronto afectan ese flujo de mercancía, ¿cierto? Más que todo en la parte logística y más que todo, digamos, aquí en Colombia, que nosotros tenemos varios desafíos, como hablábamos la otra vez, que tenemos que mejorar en el cuestión logística país. ¿Se acuerda que yo les mostraba la sesión pasada que nosotros descendimos unos puntos a nivel mundial en cuestión de logística, ¿cierto? Pero bueno, Profe, ¿le ¿sí? puedo hacer un aporte? Claro que sí, de eso se Profe, trata todo le esto. comento, por lo menos un ejemplo pasó en la pandemia. Yo estaba trabajando en Sí, DHL como auxiliar de logística y como almacenista. Entonces, cuando llegó la pandemia y llegó el paro, hubo una situación digamos que en la que los jefes nos decían, por ejemplo, la gerencia nos decía que lo primero que había que hacer era garantizar la seguridad del producto, ¿no? De que si no habían condiciones, no era posible entregar la mercancía o hacer, digamos, distribución. Entonces yo digo que lo principal es asegurarse que la mercancía esté sana y salva, ¿no? Porque digamos que esa es la garantía que se le da al cliente de que todo lo que ellos han invertido digamos, en sus bienes o en el servicio que están tomando, se ve la seriedad. Entonces yo pienso que lo primero que hay que hacer es garantizar el producto, la salvedad del producto. claro que sí, importantísimo, importantísimo. Y más que, como lo menciona Jonathan, eh, cuando pasó esto de la pandemia fue cuando de pronto se visualizó más, de hecho, como esas deficiencias que nosotros teníamos en cuestión logística o que tenemos todavía en cuestión logística, pues en el país, ¿cierto? Esto cambió mucho, ¿no? O sea, eso, digamos, fue un antes y un después en varios sentidos, ¿no? En varios sentidos. ¿Cuál es la idea? Como lo hablábamos en la sesión, ¿cierto? De hacer una buena coordinación de flujo de mercancía y nosotros lo veíamos y decíamos, bueno, pues algo importante es mirar los objetivos de la empresa, otra cosa también es que a la final a lo que queremos llegar es a minimizar, pues obviamente esos costos, ¿cierto? Eh, y tenemos que estar pendiente de esas restricciones, de esas regulaciones, de la normativa, ¿cierto? De la diversidad, de la demanda, la capacidad de la flota en lo que vayamos nosotros a desarrollar ese flujo de mercancía y obviamente el cumplimiento de las normas, ¿cierto? Todo esto es muy importante para que podamos hacer una correcta y muy buena distribución de la mercancía, ¿cierto? Ok, algo importante acá que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para hacer una muy buena coordinación del flujo de mercancía, y les puse este gráfico aquí para que lo analicemos un poquito, ¿cierto? Por un lado es maximizar algunas acciones y por el otro lado minimizarlas, ¿cierto? Pero ¿cuáles vamos a maximizar?
obviamente, pues la disponibilidad de que los productos o de los servicios, ¿cierto? Para nosotros poder satisfacer esa demanda de nuestros clientes, ¿cierto? La capacidad de qué? La capacidad de almacenamiento y rotación de las mercancías. La idea es que nosotros, con hacer esa buena coordinación de flujo de mercancía, podamos maximizar estos ítems que los estamos mostrando acá, ¿cierto? Actividades operativas en las instalaciones de pronto productivas de la empresa, aseguramiento de los productos, como lo mencionaba también Jonathan, y por otro lado, pues minimizar obviamente el espacio utilizado, acá el espacio pues es el espacio utilizado con el fin de aumentar, digamos que aumentar y disminuir más bien esos costos a través de esa reducción del espacio, porque acá estamos viendo qué es lo que proponemos para minimizar, ¿cierto? Los riesgos del personal que trabaja con lo que es el proceso logístico, que tiene que ver con el proceso logístico. Aquí también podríamos colocar los riesgos de los productos e instalaciones y los riesgos pues en general. Alguien hablaba también de los riesgos por ahí, ¿cierto? Las pérdidas que tengamos como robos, daños, mercancías extraviadas, etcétera. Los procedimientos innecesarios, los reprocesos. Aquí tal vez hay un eslabón importante y me quiero detener un poco en los procesos innecesarios, ¿cierto? Y la idea es que, muchachos, si nosotros ya estamos trabajando y tenemos la oportunidad de pronto de estar trabajando en una empresa o en el tema logístico, pues vayamos mirando cómo podemos automatizar esos procesos, ¿cierto? Cómo ustedes no se imaginan cómo alguien de pronto que tenga esa iniciativa de automatizar, de evitar, de no hacer tanto reproceso, puede impactar directamente a lo que nosotros hablábamos de la disminución de costos, ¿sí? De estos costos logísticos que estamos viendo acá, ¿cierto? En estos costos logísticos que también, digamos que tiene que ver con esas economías a escala. Recordemos que las economías a escala son esas economías ya de esas empresas grandes que tratan de hacer esos procesos logísticos de manera masiva, ¿cierto? Para que salga más económico y para que al final los costos bajen, ¿sí? Y para evitar acá, obviamente, esas demoras en las entregas y disminución de faltantes en la mercancía. Bueno, aquí hay algunos conceptos generales, por lo menos de lo que estábamos viendo acá nosotros, que es la coordinación del flujo de mercancía. Cosas que de pronto nosotros ya sabemos, ¿cierto? Almacenamiento, que es, acá me queda la mercancía que se dispone para ubicarla en un espacio físico de acuerdo a esas características y que, digamos que la idea es que ese almacenamiento pues quede organizado, ¿cierto? Que quede organizado. Control de inventario, digamos que acá vigila esas existencias de productos. También podríamos hablar de servicios. Es un poco complejo porque nosotros siempre como que tenemos la concepción de solo producto y producto, pero cuando hablamos de servicios, también es importante. De hecho, cuando nosotros podemos exportar servicios, ¿sí sabían? Porque hay alguna, ya cuando vayamos un poco más avanzados, vamos a alcanzar a ver un poco de lo que es de pronto esas exportaciones y cómo se hacen también esos procesos logísticos para desarrollarlas, ¿no? Este tema a mí me encanta, esto de los servicios, uno no entiende cómo, digamos, nosotros como colombianos podemos también exportar servicios, ¿cierto? Hay 4 maneras de desarrollarlo, pero digamos que me estoy desviando un poquito del tema porque me gusta, pero acá en el control de inventario es como tener esa trazabilidad de esas existencias que nosotros tenemos de mercancías, ¿sí? El despacho, ¿cierto? La gestión de salida de esos productos, desde la fábrica, el centro de acopio, hasta nuestro cliente final, ¿sí? Aquí digamos que en este despacho también hay un proceso, ¿no? Hay un proceso importante, ¿sí? Sino que acá lo estamos viendo un poco de manera sencilla, pero aquí cada concepto de estos tiene también su proceso interno, obviamente, ¿cierto?
que estoy seguro que más adelante lo vamos a observar, no en esta evidencia, pero sí más adelante lo vamos a ver un poco más en profundidad. La preparación de pedidos, ¿cierto? La recolección de esas unidades de productos que yo necesito y que deseo pues transportarlas por esos requerimientos que me hizo mi cliente al inicio del proceso. Producción no terminada son aquellos productos que no se han finalizado en su totalidad, que no han llegado a su ciclo de producción y que están ahí como en stand-by, ¿cierto? Eso también nos genera costos asociados porque quedan ahí en stand-by y nos ocupan espacio, ¿cierto? Al ocuparnos espacio, nos generan más costos, ¿cierto? Eso lo sabemos. Por eso a veces se maneja el just in time, que es el inventario de justo a tiempo. Yo voy produciendo de lo que me pidan, ¿cierto? Que sería, digamos, como a lo que uno quisiera llegar en las empresas para que no tener estos costos o sobrecostos elevados. Y los productos terminados, que son los que ya están con todas sus características, los que ya tienen, digamos, finalizados en su totalidad, que se supone que ya están para la venta y para ser distribuidos al producto final. Aquí la recepción, mediante el cual se desarrolla ese proceso de verificación, ¿cierto? Acá hay que tener en cuenta que esta revisión casi siempre, y abro un paréntesis ahí de pronto para que lo pensemos también, ¿cierto? Esto casi siempre se hace de manera documental y todo este cuento, se manejan unos archivos pesados. Podríamos también de pronto pensar en automatizarlo. Hay algunas empresas que, obviamente las empresas ya más grandes lo desarrollan por medio de software, ¿cierto? Y sería interesante de pronto que ustedes al final, no sé, pensáramos también de pronto en desarrollar una mejora a través de un software, ¿cierto? Digamos que esta especialidad tiene como esa característica en la que podemos de pronto, no sé, hacer como una integralidad con otra especialidad, ¿cierto? Pues, digamos con las personas de sistemas de información, ¿sí? Conocí el caso de un proyecto, pues porque yo también asesoro los proyectos de etapa productiva, muchachos, si de pronto necesitan información de eso. En la etapa productiva ustedes tienen que hacer pues las prácticas. Si ustedes están trabajando ahorita en una empresa logística, pues no habría ningún problema. Yo creo que ese sería el mejor escenario, ¿cierto? Porque pues ustedes pueden hacer la etapa productiva ahí trabajando en la empresa donde están de alguna manera desarrollando las competencias concernientes al programa de formación, ¿sí? Y cuando digamos que no tenemos esa oportunidad de pronto, porque no estamos trabajando, pues toca hacer un proyecto productivo, ¿cierto? Que un proyecto productivo es un proyecto que se hace en 6 meses y que a veces cuenta con esa integralidad que yo le digo de los muchachos de ATSO, se llama Desarrollos de Sistemas de Información, en los que en un proyecto de eso se unieron para desarrollar un software que la idea era que mejorara esos procesos de la empresa, ¿cierto? Al final, digamos que la idea es que esos proyectos productivos se puedan pasar a proyectos, esos proyectos formativos, perdón, se puedan pasar a proyectos productivos y esos proyectos productivos se puedan llevar a Fondo Emprender, ¿cierto? Y de alguna manera, pues en Fondo Emprender, pues digamos que ustedes saben ahí que yo siempre le hago como esa propaganda, pues, porque nosotros la tenemos ahí y me gusta que ustedes de pronto analicen, piensen y vayan un poco más allá. Entonces ahí se los dejo ahí como para que lo analicemos también, ¿cierto? Podríamos hacer un proyecto, no sé si alguien de pronto tiene una muy buena idea, un proyecto en el que nos podamos unir varias transversales y varias especialidades tecnológicas para pues hacer un proyecto interesante. Y los recursos materiales, que hace referencia a todo lo que son los materiales básicos, auxiliares, que no están como tan determinados para hacer producto, pero que también son importantes tenerlos en cuenta. Bueno, muchachos, ya casi vamos aquí a hablar de la diferencia
de modos y medios de transporte, ¿cierto? Modos y medios de transporte, ¿cierto? A veces, no sé, yo siento que a lo largo de pronto de lo que yo he visto, ahí a veces nos confundimos de pronto en estas dos frases, en estas dos capacidades de desarrollarlo, ¿cierto? Modos de transporte, y yo creo que la clave está acá en una palabra muy importante que dice sistema, ¿cierto? Modos de transporte, acá dice, es la identificación general del sistema para la movilización de mercancías y personas, ¿cierto? Y acá nos dicen, dentro de esos modos de transporte que hacen parte de ese sistema, está el modo aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario y por ductos. Esto es súper interesante, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué es un sistema? La sola palabra sistema. ¿Qué será un sistema? Creo que alguien colocó por acá en el chat. No, nadie. Esperen por aquí, establecer alimentación de insumos y procesos de calidad. Un sistema es un conjunto, ¿cierto? Como de elementos que tienen algo en común y que tienen un objetivo final. Ah, por acá. Por aquí Irma nos escribió conjunto de cosas que relacionadas entre sí, ordenadas, contribuyen a un determinado objetivo. Sí, básicamente es eso en otras palabras. Y yo creo que ahí está como la diferenciación que podemos notar entre uno y otro, ¿cierto? O sea, como su nombre y como lo estábamos desglosando ahorita, esa palabra sistema nos dice que es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí para desarrollar un objetivo común, ¿cierto? Y el medio de transporte se refiere a la especificidad escogida para transportar esa carga, ¿cierto? Aquí ya podemos ver una diferencia muy grande entre modos y medios de transporte y en la siguiente diapositiva yo creo que nos va a quedar un poco más claro lo que les estoy diciendo. Digamos que acá nosotros podemos observar los modos, ¿cierto? Aquí hay una combinación interesante porque están los modos y los medios, ¿cierto? Modos y medios, para que nosotros lo podamos ver. De esto se trata la evidencia, ya les voy a decir de qué se trata, pero antes de ir a lo que nosotros vamos a desarrollar, pues acá está súper interesante este cuadro, ¿cierto? Porque acá nos muestra, ¿cierto? Digamos que ese modo que nosotros podemos tener y al final vamos a ver que podemos ser multimediales. Muchachos, por ahí hay alguien que está como comiendo algo, por favor, muchachos. ¿Quién será por acá? Espere, no veo. Steven está con el micrófono abierto. Steven, listo. Entonces, acá nosotros estamos viendo, ¿cierto? De alguna manera, como esa clasificación entre el medio, ¿sí? Por lo menos el medio terrestre, ¿cierto? Y esa clasificación entre el medio terrestre, ¿cuál sería? Por lo menos en el medio terrestre la clasificación está entre camionetas, carros, tanques, cama bajas. Aquí digamos que lo están poniendo pues como en una escala mayor, ¿cierto? En una escala mayor, digamos, de transporte terrestre, pero aquí podría también ir vehículos, podría ir camiones pequeños, todo lo que, digamos, sea terrestre, pues podría ir aquí. Inclusive también, ustedes saben que ahora un medio de transporte para productos es la motocicleta, ¿no? Pero digamos que acá entonces, miren, tan interesante es este cuadro acá, nos dice el sistema más cercano e inmediato para casi todas las empresas, pues porque es un poco de pronto el más económico, como el más accesible más bien, ¿cierto? Debido a esa capacidad para ofrecer el servicio puerta a puerta, ¿sí? Entonces, este es todo el sistema, ¿cierto? El medio
serían el vehículo en el que lo vamos a transportar, y así sucesivamente también sucede lo mismo con el marítimo, ¿cierto? Aquí ya nos están hablando de tipos de vehículos marítimos, ¿sí? Y acá esto también ya sería como el sistema que lo vamos a desarrollar. Que si se puede multimodal, sí, se puede multimodal. De hecho, las exportaciones en su mayoría se hacen de esa manera multimodal, pues porque digamos que hay que tener en cuenta la naturaleza de que del producto, ¿cierto? Las características físicas y químicas, ¿sí? Para yo hacer un correcto transporte de esos productos. Y el aéreo, miren que también sucede exactamente lo mismo, ¿cierto? El medio, que es el vehículo, el vehículo aéreo, digo yo, ¿cierto? La avioneta, el helicóptero, no sé qué más podría colocar acá. Todo lo que sea aéreo, no sé si de pronto ustedes han escuchado ya esta parte de los drones también a veces sirve también para transportar, pues no grandes cantidades, pero sí un poco más pequeñas en de pronto sitios que no son tan fáciles de llegar, ¿cierto? Entonces, el sistema es lo que conlleva todo esto, ¿cierto? Es como la reunión de todo esto. Y aquí, para, para la evidencia, muchachos, y lo importante que es nosotros saber este tema de modos y medios de transporte, es, bueno, ¿cierto? Es analizar cuál es el que más me conviene a mí, ¿cierto? Ah, bueno, aéreo pues llega más rápido, sí, pero es más costoso, ¿no? Entonces, digamos que esa es la idea, que nosotros veamos esta gráfica y podamos nosotros discernir, ¿cierto? Y de pronto en esas empresas que vamos a trabajar o en las que estamos o si montamos un proyecto, nosotros podamos elegir, ¿cierto? Porque aquí, en la elección de estos modos y medios de transporte se encuentra, digamos que esa satisfacción de bajar los costos de nuestras empresas, ¿sí? De bajar los costos. Esto depende de varias cosas, muchachos. Esto no es así, digamos que blanco o negro. Esto depende de la naturaleza del producto, depende de mi segmento escogido de clientes, por lo menos si yo estoy, no sé, con productos de flores, ¿cierto? Entonces yo tal vez no podría enviarlo por marítimo, ¿no? Porque pues me llegaría ya marchitada la flor allá a donde la tengo que llevar. Entonces digamos que esto sí tiene como un análisis importante que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer esa elección, ¿cierto? De hacer esa elección. Y esta, que si ustedes se dan cuenta, miren, si ustedes se dan cuenta la diferencia de estas dos diapositivas, acá, cuando nosotros decimos férreo, pues, ¿qué más se nos va a ocurrir o qué otro medio puede haber de férreo si no es, pues, el tren, ¿cierto? Creo que aquí ya no habría de pronto como más alternativas. Sucede también lo mismo con los ductos, ¿cierto? Que aquí, por lo menos en Colombia, si bien es cierto que tal vez de pronto digamos que cuando se desarrolló esto, pues estaba un poquito desaparecido y ahora, actualmente, pues digamos que eh, de alguna manera estamos volviendo otra vez a ver esta parte férrea como siendo protagonista en Colombia, ¿no? Todavía falta, obviamente, todavía falta, pero digamos que ya se ve como una luz para que esto se haga más notorio en Colombia, ¿sí? Al menos en Colombia. Pero miren que acá la diferencia entre estas dos diapositivas, cuando yo veo acá un sistema aquí, bueno, digamos aquí ya no hay tanto como un sistema porque ya es un único medio que es, digamos, el de tren o en este caso que es el ducto, ¿cierto? Recordemos que acá van esos productos que no se pueden transportar por otro medio. Aquí sí tenemos que ser muy claros en esto, ¿cierto? O sea, yo no puedo decir que voy a transportar un producto por ducto, pues porque obviamente acá tienen que ser esos productos que son
que tienen unas características especiales como el petróleo, el gas, ¿cierto? Y que de alguna manera esto, esto tiene una infraestructura importante, ¿sí? Esta infraestructura es importante y esto, digamos que casi siempre es bien costoso, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Cómo van a transportar gas? Pues hay países, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta de pronto en lo que ocurrió ahorita de la guerra de Ucrania y todo esto, hay países que exportan ese gas por medio de, pues, de ducto, ¿cierto? A otros países. Eso logísticamente, pues es viable y ahí yo estaría exportando, ¿cierto? Un producto que tiene que ir con unas altamente características de seguridad importantes ahí, ¿sí? Esto se utiliza más que todo entre países que ya tienen acuerdos económicos, ¿cierto? Obviamente, pues porque digamos, y países que de pronto ya tengan un tratado de libre comercio, que sean socios comerciales, ¿sí? Y que necesite de pronto de ese gas, de ese petróleo o de ese componente que solo se puede ser transportado por un ducto, ¿sí? Y el multimodal que yo les decía, bueno, acá pues entonces es la utilización de dos o más modos de transporte con el objetivo de que esa carga llegue lo mejor posible a su destino final, ¿cierto? Y cuando decimos lo mejor posible es que sea eficaz y eficiente, ¿cierto? Hay unas clasificaciones muy importantes que es de pronto lo que yo quiero que ustedes de pronto miren como en las presentaciones que tienen que hacer, que debemos hacer, ¿cierto? En unas diapositivas, como mirar más a profundidad esta parte, ¿cierto? Obviamente, digamos que es importante, pero la idea es que nosotros podamos decir, bueno, el transporte terrestre es eficaz, ¿cierto? ¿Es eficaz o no es eficaz? ¿Cierto? Es eficaz porque de pronto, o eficiente, ¿cierto? Es eficaz o eficiente. Es eficaz porque, no sé, es más económico, pero es eficiente, es menos eficiente porque se demora un poco más. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos nosotros, ¿cierto? Para conocer bien este tema tan importante de modos y medios de transporte. Esto no solo nos sirve en logística, sino también de pronto hay alguien que me dijo que estaba, creo que es Irma, que estaba trabajando en una aduana. Aquí digamos que también es importante tener en cuenta todos estos medios y modos de transporte, ¿cierto? Ya hablando de pronto de negocios internacionales o de pronto de comercio exterior, ¿cierto? Y que sepamos este tema y que lo manejemos bien. Esas son las preguntas que quiero que de pronto que nos hagamos hoy, que nos queden, bueno, este tema tan importante, ¿cierto? ¿Cómo será mejor transportarlo? Miren que a veces cuando nosotros estamos en esta parte de los acuerdos comerciales que yo les estaba diciendo, y que tiene también que ver con los aranceles, que por ahí también alguien decía que estaba trabajando con aranceles, eh, ahí es donde se hace tan importante que el experto, ¿cierto? Que una persona experta pueda determinar, bueno, venga, miramos cuál es la mejor manera de enviar esos productos a esos países, ¿cierto? De un modo, digamos que nos salga económico, pero que sea eficaz y eficiente al mismo tiempo. Entonces, bueno, listo. Antes de iniciar aquí pues con la evidencia que debemos hacer, muchachos, quería preguntarles si tienen alguna duda hasta el momento, si tienen alguna pregunta. Podemos levantar la mano. ¿Estamos ahí todavía, muchachos? ¿Estamos ahí? Jonathan, gracias, Jonathan, Mónica, muchas gracias. Edison y Jenny, bueno, listo.
Bueno, vamos a lo que vinimos. Insumos para la evidencia. La evidencia se llama presentación, características y medio de transporte. Acá una pequeña justificación de lo que vamos a desarrollar. Y acá ya lo que tenemos que... bueno, leamos un poquito aquí como la justificación de lo que estábamos hablando para desarrollar esos procesos logísticos, ¿cierto? Y ustedes como coordinadores logísticos es importante que conozcamos la diferencia de esas opciones que estábamos mirando ahorita, ¿cierto? Y la idea es que hagamos eso, hagamos como mirar las características, diferencias, ventajas y desventajas, ¿cierto? De estos medios y modos de transporte, ¿sí? Y para eso lo vamos a hacer con al menos 10 diapositivas. Y pues acá nos dice que tenemos que hacer una presentación, pero pues no vamos a tener tiempo para desarrollar presentaciones, sería interesante. No creo que tengamos el tiempo para grabarnos y desarrollar la presentación de 10 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es enviar las diapositivas, ¿cierto? Al cargue de la evidencia y listo. Unas diapositivas que vayan al punto, muchachos, ¿cierto? Y lo importante es que cuando nosotros hagamos o estemos haciendo esta evidencia, pues veamos esas diferencias que tienen uno y otro, ¿cierto? Modos y medios de transporte, y veamos cuáles son las bondades, cuáles son las no bondades que tiene cada uno de ellos. ¿Que cuál es mejor? Depende, ¿no? ¿Depende de qué? Pues del producto que yo vaya de los costos a exportar. Sí, depende de los costos y también depende del producto, como les estaba diciendo, y depende, yo creo que en un porcentaje muy alto del segmento al que yo voy a llegar, ¿cierto? Porque también algo importante, si mi cliente está dispuesto a pagar por yo llevárselo rápido, por yo llevarle de pronto el producto en avión, ¿cierto? Hablando de pronto que sean flores o rosas o productos perecederos o productos de pronto, no perecederos porque perecederos podría ir de pronto en vía marítima con todo, digamos que la refrigeración del caso y lo que se necesite. Pero hablo de productos de pronto que tienen un ciclo de vida un poco más corto, ¿cierto? Tenemos que entonces estar pendientes también de eso, del ciclo de vida del producto, de qué es más eficaz y eficiente, y obviamente si mi segmento, el que yo escogí, el que yo investigué, ¿cierto? Porque yo desarrollé una investigación de mercado, si esa, nosotros de hecho también vamos a ver algo de investigación de mercado más adelante, si esa investigación de mercado que yo hice me arrojó que mis clientes, ¿cierto? En esa caracterización que yo hice, están dispuestos a pagar ese monto por yo enviarle el producto rápido, ¿cierto? Eso depende de muchos factores que tenemos que analizar ahí. Y listo, muchachos. Entonces, acá pues dice que 10 diapositivas como mínimo, pero ya sabemos acá que al menos 7 diapositivas, o sea, 7 están bien. No más de 10, muchachos, por favor. Y listo. Acá está la evidencia como aparece en el cargue, ¿cierto? Presentación de características de medios y modos de transporte y listo. Y con eso ya, pues cerraríamos. No sé si tenemos dudas o inquietudes, no se les vaya a olvidar lo del vocero, tengamos esas opciones. Si usted de pronto se quiere postular, pues entonces ya sabe el número telefónico de la PROFECATE, está ahí en el grupo del grupo ejecutor. Creo que no se me queda nada más. Y listo, muchachos. Muchas gracias por su atención. No sé si de pronto tenemos alguna pregunta. Vayamos pensando también en ese proyecto que yo sé que ustedes lo ven lejano, pero pues la idea es que lo vayamos empezando a trabajar desde ya. Ustedes van a tener una sesión con la profe María del Pilar, que es la profe de emprendimiento, y ella nos va a ayudar a empezar como ya a
hacer al menos la propuesta de lo que vamos a desarrollar en el proyecto formativo. Acuérdense que este es el proyecto formativo y que otra cosa es proyecto productivo. Una pregunta por acá, un chat aquí, a ver qué es lo que dice en la pregunta. Yo siento que se me queda decirles algo, pero no me acuerdo. Profe, una pregunta, qué pena, entonces nos toca grabarnos. No, Laura, no. Simplemente las diapositivas sin necesidad de grabarse. Por ahora vamos a hacerlo así. Tal vez de pronto en una evidencia futura sí nos toque de pronto grabarnos. Pero por ahora no, ¿listo? Entonces no. Digamos que solo es enviar las diapositivas y listo, ¿vale? Bueno, la fecha de entrega. Claro que sí. Y vamos a mirar la fecha de entrega. La fecha de entrega está en marzo. Está para marzo, si no estoy mal, el 9 de marzo. Acá está. Sí, 9 de marzo. 9 de marzo, para que no, digamos, llegue como evidencia tardía. Y la sugerencia para de pronto los aprendices que se conectaron tarde, como no podemos entregar todavía estas evidencias que tienen que ver con las TIC, ¿cierto? Entonces, adelantemos los que estamos atrasados otras evidencias y tengámoslas ahí, si ya las tenemos esas ahí a la mano, cosa que cuando habiliten, pues las podemos subir y ya no hay ningún problema. Bueno, que estén muy bien. Voy a dejar de grabar para que no quede la grabación tan larga. Gracias por su